El rol de la Iglesia fue principalmente de defensa de la vida, conforme lo manda la Biblia y el Evangelio. El Dios de la Biblia es un Dios de la vida y Jesús dice: he venido para que tengan vida. Entonces, la defensa de la vida de las personas era un imperativo fundamental, y a eso se dedicó la Iglesia, por lo menos la Iglesia renovada desde el Concilio y Medellín y Puebla. La Iglesia conservadora no, y eso lo sabemos, ¿no? Que ha habido lugares en que no se ha hecho nada. Pero entonces la Iglesia se puso a defender la vida y los derechos humanos, construyó organismos de derechos humanos, animó a los defensores de derechos humanos a unirse, estuvo en el inicio de la formación de la Coordinadora de Derechos Humanos, participó activamente en eso porque era una cosa fundamental que desde la sociedad civil se defendieran los derechos de todos, defendió a los presos injustamente, también atendió a los presos culpables, pero que estaban en condiciones muy pobres y muy malas. Bueno, la Iglesia hizo muchas más cosas, ¿no? Defendió a las organizaciones populares que eran tachadas de terroristas o perseguidas. También organizó movilizaciones por la paz, marchas. Por ejemplo, los laicos y las vicarías de Lima organizamos una gran marcha llamada el Quinto No Matar para repudiar la matanza de los penales. La Iglesia organizó vigilias de ayuno y oración que se hacían en Santo Domingo para justamente denunciar lo que estaba pasando y llamar a la solidaridad. Y esas son las cosas más importantes que se hicieron en ese tiempo. Los agentes pastorales que estaban en las zonas afectadas por la violencia dieron un primer paso muy heroico. No se fueron. Todas las autoridades se iban, las autoridades del Estado, la policía, todos se iban, pero la Iglesia no se iba. Al menos en las zonas que te estoy diciendo, que son la mayoría, ¿no? Se quedaron en la selva, por ejemplo, ¿no? En Puno, en el norte, se quedaron para acompañar a las comunidades en ese momento. Los agentes pastorales participaron en la defensa de los derechos humanos. Fundaron muchas veces los CODE, Comité de Defensa de los Derechos Humanos. Por ejemplo, el de Pucallpa fue fundado por el padre Gerald, que ya murió. El de Puno fue fundado por la Iglesia y después traspasado a la sociedad civil. En Huacho también hubo un CODE, y en todos ellos la iniciativa era de la Iglesia. Y en base a estos CODES y otros organismos se constituyó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La fe que compartimos, los que hemos pasado por estos momentos y trabajado por los derechos humanos, por la paz, por la vida, es una fe en el Dios de la vida, en un Dios de justicia, un Dios que prefiere a los olvidados y a los pequeños. Y entonces no había ninguna contradicción, al contrario, era la fe la que impulsaba a trabajar. La Iglesia fue fundamental para unir a la sociedad civil, por ejemplo, en Puno. Hubo un gran foro, Puno quiere la paz, que puso un paralé a Sendero Luminoso. Fue importante la presencia de la Iglesia como aglutinante, pero no fue ella la única. Las lecciones que aprendimos fue que podemos tener ese papel y podemos entonces vencer al terror con medios pacíficos, con un compromiso por la paz y con una resistencia a la violencia. Y también otras lecciones fueron la importancia de apoyar a las organizaciones sociales de base, porque muchas veces estas eran atacadas tanto por Sendero Luminoso como por la policía o las fuerzas del orden. Y entonces sufrieron mucho y el apoyo de la Iglesia les dio mucha fuerza. Bueno, la Iglesia atendió mucho a las víctimas, por ejemplo, a los huérfanos. Incluso en Ayacucho había un orfanato en Huancapi de las franciscanas. Ellos atendían a los huérfanos de guerra. También la Iglesia, a través de SEAS, atendió a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas, les daba su respaldo. Después, ya 20 años después, bueno, cuando vino la Comisión de la Verdad, la Iglesia traspasó todo ese material, ese conocimiento.
a la CBR y se pudieron hacer el padrón de víctimas y las reparaciones. El acompañamiento a las víctimas ha sido bastante fuerte y es hasta ahora. Por ejemplo, en las zonas donde hay bolsones de personas migrantes de Ayacucho, por ejemplo, hay una atención pastoral, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho. Había, en todo caso, ¿no? Poco a poco también el tema fue ya saliendo de la actualidad, en el sentido de que el gobierno dio medidas, por ejemplo, la ley de reparaciones, fueron acogiéndose a este sistema muchas personas y fuimos apoyando desde la iglesia a aquellas que todavía no estaban en el padrón de víctimas y que necesitaban pues que fuera reconocido su sufrimiento, su pérdida. Sin embargo, queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, las fosas comunes, que había, si no me equivoco, 4.600 y pico, son poquísimas las que se han trabajado, porque acá no existían los instrumentos, había que mandarlos a Londres. Por ejemplo, las víctimas de la Cantutia fueron mandadas a Londres y quedaron ahí 20 años, porque al gobierno no les interesaba traerlos. Y poco a poco acá fue habiendo ya maneras, pero siempre muy escasas, maneras de cotejar las víctimas, de ver el ADN y ver quiénes eran los que estaban en las fosas. Pero todavía queda muchísimo por desenterrar, literalmente. La gente sabe dónde están los muertos, de Sendero y de las Fuerzas Armadas, pero no han sido todavía procesados. Desde el inicio, la CBR pidió al Bartolomé de las Casas que trabajara el tema de la reconciliación, y así lo hicimos con una sección de la Comisión de la Verdad que trabajaba ese tema. Y tuvimos acá un seminario durante 2 años, los 2 años de la comisión, trabajando el tema de la reconciliación. La reconciliación no es un abrazarse y decir ya pues no pasó nada, ¿no? Olvídate, nos amamos, somos hermanos. No. La reconciliación supone verdad, justicia y reparación. Es como la confesión. Hay que arrepentirse, hay que confesar y hay que satisfacer, o sea, reparar. Y finalmente dijimos que el Perú no es una sociedad reconciliada, al contrario, es una sociedad en conflicto por tensiones humanas, raciales, étnicas, que se viven desde el comienzo de la conquista y han durado durante la República, y hay un racismo tremendo que se ha manifestado durante la Comisión de la Verdad, donde los campesinos eran golpeados y torturados y los insultaban, indio de M. La Comisión de la Verdad dijo que la reconciliación consiste en un nuevo pacto social, es decir, volver al contrato social, y en ese contrato social reconocernos todos los peruanos, campesinos, indígenas, mestizos, blancos, gringos, lo que fuese, como iguales en derechos. Pero eso no se ha dado. Y entonces sigue habiendo un racismo terrible. Y como ustedes han visto ahora hace poco, en la represión de las protestas de los indígenas del sur andino, el racismo ha sido tremendo, ¿no? Se consideraba que se podía disparar perdigones al tórax, cosa que está prohibida. También disparar bombas, ¿no? Lacrimógenas. Se consideraba que se podía disparar a matar con balas de fusil o de pistola, que están prohibidas. Y se disparaba a la cabeza o al tórax en estos últimos hechos, de manera que la gran mayoría de víctimas son por herida de bala producida por arma de fuego de la Fuerza Armada o de la policía. Entonces, la cosa no ha cambiado, y eso incluso es justificado por aquellos que dicen que esas personas han sido vándalos. No se reconoce el derecho a la protesta ni el derecho a la participación política de esos pueblos. Esto es absolutamente inadmisible, y creo que estamos ante una coyuntura en que justamente todo lo del informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad, vuelve a ponerse en actualidad y nos interpela, porque no han cambiado las cosas. Seguimos siendo una sociedad terriblemente racista, discriminadora, donde no todos son tratados como iguales. Al contrario, se considera natural despreciar y maltratar a algunos. Bueno, es que no les gusta que recordemos, porque no les gusta que se sepa que no somos una verdadera democracia, que desde la República
No hemos incorporado a todos los habitantes del Perú con iguales derechos. Somos una democracia a medias, donde algunos tienen los derechos y las posibilidades y otros no son reconocidos. Esa es una tarea pendiente. La tarea pendiente es la de construir una verdadera república de ciudadanos iguales. Eso está pendiente, eso no se ha hecho y tampoco se quiere hacer. Entonces hay sectores que pugnamos por eso y otros que no quieren tratar el tema, que dicen que eso es secundario, que lo que importa es el crecimiento económico, que entonces van a salir de la pobreza y ya no va a haber problema. Eso no es cierto, porque lo que la gente pide es dignidad y reconocimiento de sus derechos, que no se ignore lo que ellos pueden aportar al país. Y pueden aportar mucho estas culturas, porque son colectivas, solidarias, comunitarias, y entonces eso falta en una sociedad individualista y tan deshecha, tan desagregada como la que vivimos en las zonas urbanas. La Iglesia tiene siempre la tarea de contribuir a que haya una verdadera fraternidad entre los seres humanos, que todos se traten como hermanos, que sean considerados iguales, que sean respetados todos en sus derechos. Eso acaba de decir el Papa Francisco nuevamente y eso es lo que nos inspira, es decir, la Iglesia tiene esa misión, no es una cosa añadida, es algo que es esencial al Evangelio, que todos podamos ser tratados como hermanos. Y entonces ella va a trabajar, la Iglesia va a trabajar, vamos a trabajar desde la Iglesia en lograr esta fraternidad. Es que ellos leen el Evangelio como un conjunto de verdades de catecismo, no como algo que nos dice algo para la historia y la actualidad, sino como un tesoro que hay que guardar y memorizar, pero no a la de defender la vida. En ese sentido, no están con el Papa ni con la doctrina de la Iglesia, tienen una visión deformada.